Hay más de 2 millones de pensionados del IMSS en México que tienen derecho a cobrar hasta un 55% más de lo que reciben hoy. Y la gran mayoría de ellos no lo sabe. Si hiciste clic en este video, acabas de tomar la decisión correcta. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar de forma permanente el dinero que entra a tu cuenta cada mes. No estamos hablando de un bono, no estamos hablando de un pago único. Estamos hablando de un incremento que se queda para siempre en tu pensión, que está respaldado por la Ley del Seguro Social de 1973 y que el IMS tiene la obligación legal de pagarte cuando lo solicitas correctamente. El problema es este: miles de pensionados llevan años con ese derecho activo en la ley y nunca han cobrado ni un solo peso adicional. No porque el instituto se los haya negado, sino porque nadie les explicó que existía, cómo se llama, a quién aplica, cuánto representa en dinero real, ni cuáles son los documentos exactos que hay que llevar. Y mientras esa información no llega, el dinero que ya es tuyo simplemente no aparece en tu cuenta. Eso termina hoy, porque en unos minutos vas a descubrir exactamente qué es este beneficio, cómo saber si te aplica, cuánto dinero adicional puedes recibir según tu situación familiar y qué pasos debes dar ahora mismo para que ese incremento se vea reflejado en el pago de agosto de 2026, con nombres, con porcentajes, con documentos, con todo. Y quédate hasta el final, porque hay un detalle que sorprende a casi todo el mundo: los pensionados que viven solos, sin esposa, sin hijos, sin nadie, también tienen derecho a un incremento, un 15% adicional que la ley les garantiza y que casi ninguno ha solicitado. Ese detalle llega más adelante y vale cada segundo de espera. Bienvenido. Si es la primera vez que visitas este canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí encontrarás siempre información verificada, clara y a tiempo sobre todo lo que afecta a tu pensión, tus derechos y tu dinero. Si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por estar aquí. Empezamos. Vamos directo al tema porque el tiempo importa y hay mucho que explicar. Para entender todo lo que viene, necesitamos primero tener claro qué es la Ley 73 del IMES y por qué importa tanto. Porque hay mucha confusión en torno a esto y esa confusión es exactamente lo que hace que tanta gente no sepa si le aplica o no lo que vamos a explicar. La Ley 73 del IMS, o más exactamente, la Ley del Seguro Social de 1973. Es el régimen bajo el cual cotizaron todos los trabajadores que empezaron a aportar al instituto antes del 1 de julio de 1997. Si tú o tu familiar comenzaron a trabajar en los años 70, en los 80 o en la primera mitad de los 90, es muy probable que su pensión esté calculada bajo ese régimen. La fecha clave es el 1 de julio de 1997. Antes de esa fecha, Ley 73. Después de esa fecha, el régimen de las Afores, que es la Ley 97. Y esto importa porque la Ley 73 tiene mecanismos de protección que la ley posterior simplemente no tiene de la misma manera. Uno de los más importantes, y el que es el centro de este video, es el sistema de asignaciones familiares y ayuda asistencial. Dos conceptos que suenan técnicos, pero que en realidad son muy sencillos de entender y que pueden transformar el monto que recibes cada mes de forma permanente. Vamos con los números, porque cuando la gente escucha la palabra aumento, a veces piensa en algo simbólico, en monedas, en un par de cientos de pesos que casi no se notan. Y aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de porcentajes reales sobre el total de tu pensión mensual que se quedan incorporados para siempre una vez que se autorizan. No tienen fecha de vencimiento. No son un bono de un solo mes. Son parte permanente de lo que recibes. Empecemos por el más común. Si tienes esposa, esposo, concubina o concubinario que dependa económicamente de ti, es decir, que no trabaje formalmente o que no cotice al IMES por cuenta propia, el instituto te da un 15% adicional sobre tu pensión base. 15% que se suma al depósito que recibes cada mes, todos los meses, de forma permanente. Si tienes hijos menores de 16 años, el IMS agrega un 10% adicional por cada uno de ellos. Y si esos hijos tienen entre 16 y 25 años y siguen estudiando en una institución incorporada al Sistema Educativo Nacional, el 10% también aplica mientras continúen estudiando y mientras no tengan un empleo formal. Y si tienes un hijo con alguna discapacidad física o mental que le impida mantenerse por sí mismo, ese 10% no tiene límite de edad. Se mantiene mientras dure esa condición, sin importar cuántos años tenga el hijo. Ahora hagamos la suma concreta, porque es importante que veas el impacto real de estos números. Un pensionado que tiene esposa y 4 hijos estudiantes, en ese rango de edad puede ver un aumento de hasta el 55% sobre su pensión base. 55%. Piénsalo un momento. Si hoy recibes 9.000 pesos al mes, ese porcentaje representa casi 5.000 pesos adicionales cada mes.
Si recibes 12.000 pesos, son más de 6.000 pesos extra, todos los meses, para siempre. En un año, eso es más de 72.000 pesos adicionales. En 5 años, más de 360.000 pesos que entran a tu bolsillo simplemente porque hiciste el trámite correcto, a tiempo. Y sin embargo, hay pensionados que llevan años con derecho a ese porcentaje y nunca lo han cobrado. No porque el IMSS se los haya negado, sino porque nunca lo pidieron, porque nadie les dijo que existía. Ahora viene el detalle que mencioné al principio, el que más sorprende cuando la gente lo escucha, el que más dinero ha dejado sobre la mesa en todo México por falta de información. Hay pensionados que no tienen esposa, no tienen hijos con derecho a asignación, viven solos. Y cuando escuchan hablar de asignaciones familiares, asumen automáticamente que ese beneficio no es para ellos, que aplica para los que tienen familia grande, para los que tienen dependientes, y que ellos, por vivir solos, no tienen nada que tramitar. Están equivocados. Y ese error les está costando dinero real cada mes. La Ley del Seguro Social de 1973 establece con toda claridad que si una persona pensionada bajo ese régimen no tiene cónyuge con derecho, no tiene concubina con derecho y no tiene hijos con derecho a asignación familiar, el IMSS le otorga una ayuda asistencial equivalente al 15% sobre el monto de su pensión. Se le llama de distintas maneras en los documentos del instituto, pero el concepto es el mismo. Un reconocimiento de que esa persona no tiene una red familiar que la apoye económicamente y que por lo tanto su pensión necesita ese complemento. Es un derecho que está en la ley, que no depende del presupuesto del gobierno, que no puede ser recortado ni suspendido por decisión administrativa, y que la inmensa mayoría de los pensionados que viven solos nunca ha solicitado, no porque no les corresponda, porque nadie se los dijo. Si eres pensionado solo, o si tienes un familiar mayor que vive solo y recibe pensión bajo la Ley 73, ese 15% puede solicitarse ahora mismo. Y si el trámite se realiza antes del corte de nómina, puede verse reflejado ya en el depósito de agosto. Hay también una situación intermedia que vale la pena explicar porque tampoco es muy conocida. Si el pensionado no tiene esposa ni hijos con derecho, pero sí tiene padres que dependen económicamente de él, el IMSS otorga un 10% adicional por cada padre que esté en esa condición de dependencia. Y si solo vive uno de los dos padres, se agrega un 10% adicional como ayuda asistencial, por tener solamente un ascendiente. Eso suma un 20% de incremento para una persona que quizás creía que no tenía ningún beneficiario que acreditar ante el instituto. Estos son los casos más comunes, pero hay situaciones específicas que también merecen atención y que vamos a explicar ahora. Los pensionados por invalidez bajo la Ley 73 también tienen derecho a las asignaciones familiares. Sin embargo, el cálculo puede ser diferente al de una pensión por vejez o cesantía, en edad avanzada, porque el porcentaje base sobre el que se aplica el incremento puede variar según el grado de invalidez reconocido en el expediente. Si estás en esa situación, lo más recomendable es acudir directamente a tu delegación del IMSS para que un asesor del instituto revise tu caso particular y te diga exactamente a cuánto tienes derecho. Los pensionados que viven fuera de México, ya sea en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier otro país, también tienen derecho a las asignaciones familiares si su pensión es bajo la Ley 73. El beneficio no desaparece por residir en el extranjero. Sin embargo, el proceso de actualización suele ser más lento y puede requerir trámites adicionales a distancia. Si estás en esa situación, lo más práctico es contar con un familiar de confianza en México que pueda acudir al IMSS en tu nombre con poder notarial, o en su caso, contactar directamente a la delegación del instituto que corresponde a tu último domicilio registrado en México para preguntar cómo proceder desde el exterior. Y luego están los pensionados que ya tienen asignaciones familiares registradas en el IMSS, pero cuya situación familiar ha cambiado con el tiempo. Un hijo que antes era menor de edad y que ahora estudia en la universidad. Un hijo que cumplió 25 años y ya terminó de estudiar, con lo que esa asignación ya no aplica. Una esposa que empezó a cotizar al Seguro Social por cuenta propia. Situaciones que modifican el monto al que tienes derecho y que el instituto necesita saber para calcular correctamente tu pensión. Si tu situación familiar cambió en los últimos años y no has actualizado tu expediente en el IMSS, es muy probable que estés recibiendo un monto diferente al que realmente te corresponde. En algunos casos, menos de lo que deberías. En otros puede haber cobros que ya no aplican y que el instituto eventualmente puede reclamar. La actualización del expediente no es un trámite punitivo. Es simplemente mantener la información al día para que el cálculo sea correcto. Y hacerlo ahora con tiempo es mucho mejor que esperar a que el IMSS detecte una inconsistencia y la gestione por su cuenta. Ahora bien, antes de hablar de los pasos concretos para hacer el trámite,
Hay algo que el propio IMSS aclaró recientemente y que es muy importante que entiendas para no llevarte una sorpresa. En redes sociales circula mucho la idea de que en agosto de 2026 va a haber un aumento general para todos los pensionados, que va a llegar solo, que no hay que hacer nada. Y eso no es exactamente así. No existe en este momento un incremento automático y general para todos los pensionados de la Ley 73 en agosto. Lo que existe y lo que es completamente real son los mecanismos de asignaciones familiares y ayuda asistencial que acabamos de explicar. Esos sí son reales. Esos sí pueden significar más dinero en tu cuenta a partir de agosto, pero únicamente si se tramitan, únicamente si el pensionado acredita ante el IMS la situación que le da derecho al incremento. Los que ya tienen sus asignaciones registradas y actualizadas las seguirán recibiendo sin hacer nada adicional. Los que nunca las solicitaron o los que tienen dependientes que nunca acreditaron necesitan actuar ahora. Entonces la pregunta concreta es esta. ¿Qué tienes que hacer tú en este momento? El primer paso es revisar tu constancia de pensión o tu estado de cuenta más reciente, del IMES. En ese documento puedes ver el desglose de tu pago mensual, el monto base de tu pensión y si ya tienes asignaciones activas, los porcentajes adicionales que se están aplicando. Si tu pensión llega como un número plano, sin ningún porcentaje adicional, es muy probable que nunca hayas tramitado las asignaciones familiares o la ayuda asistencial. Si no tienes esa constancia a la mano, puedes solicitarla directamente en la ventanilla de atención al pensionado en cualquier subdelegación del IMAS o también a través del portal digital del instituto, si tienes acceso a Internet y tu cuenta está activa en línea. El segundo paso es hacer un ejercicio honesto sobre tu situación familiar actual. Repasa con calma. ¿Tienes esposa o concubina que no trabaja formalmente? ¿Tienes hijos menores de 16 años? ¿Tienes hijos de hasta 25 años que estén estudiando en una escuela reconocida? ¿Tienes un hijo con discapacidad sin límite de edad? ¿Tienes padres que dependen económicamente de ti? ¿O por el contrario, vives solo, sin ninguno de esos familiares? Cada respuesta te lleva a un porcentaje diferente. Y cada porcentaje es dinero real que el instituto está obligado a pagarte cuando lo acreditas correctamente. El tercer paso es reunir la documentación y acudir al IMIS. Los documentos que te van a pedir son los básicos: tu identificación oficial vigente, tu CURP y las actas o constancias que correspondan a tu situación. Si vas a acreditar a tu esposa o concubina, necesitas el acta de matrimonio o, en el caso de concubinato, documentación que demuestre la relación de dependencia y convivencia. Si vas a acreditar a hijos estudiantes de entre 16 y 25 años, necesitas una constancia de estudios actualizada del plantel donde están inscritos, que no tenga más de 3 meses de antigüedad. Si vas a acreditar a tus padres como dependientes económicos, necesitas documentos que demuestren esa dependencia y si vas a solicitar la ayuda asistencial por vivir solo, simplemente necesitas presentarte con tu identificación y tu número de seguridad social, ya que el propio IMSS verificará en su sistema que no tienes beneficiarios registrados. El cuarto paso es verificar tus datos bancarios. Parece un detalle menor, pero ha hecho perder dinero a muchísima gente. Si en algún momento cambiaste de banco, si tu tarjeta fue cancelada y te emitieron una nueva, si abriste una cuenta diferente, el IMSS necesita tener tu información de depósito actualizada. Porque si el ajuste se autoriza, pero los datos bancarios están mal, el depósito simplemente no llega. Y recuperar ese dinero después puede implicar semanas de trámites adicionales completamente innecesarios. Mientras estás en el IMSS haciendo el trámite de las asignaciones, aprovecha para confirmar que tu cuenta bancaria está correctamente registrada en el sistema. Y el quinto paso, que es el que la gente más suele saltarse, es guardar todos los comprobantes. Cada visita al IMS, cada solicitud que entregues, cada folio que te den, cada documento que firmes. Guarda copias de todo, porque si en algún momento hay una discrepancia entre lo que el sistema dice y lo que realmente te corresponde, esa documentación es tu mejor herramienta para resolver el problema rápido y sin complicaciones. Quiero ahora hablar de algo que me preocupa mencionar, pero que no puedo dejar fuera de este video. Cuando hay anuncios sobre beneficios o aumentos a pensiones, y especialmente cuando esa información se empieza a circular en redes sociales y en grupos de WhatsApp, aparecen también personas que se aprovechan de la situación. Personas que se presentan como gestores, como intermediarios, como supuestos especialistas que te van a ayudar a tramitar el aumento más rápido, a conseguir retroactivos más grandes, a agilizar los tiempos, todo a cambio de dinero o de un porcentaje de lo que eventualmente cobres. Escucha esto con mucha atención. Ningún trámite relacionado con tus asignaciones familiares o tu ayuda asistencial debería costarte un solo peso. El IMES tiene oficinas de atención al pensionado que funcionan de manera completamente gratuita. Los asesores del instituto están ahí precisamente para orientarte
explicarte el proceso y ayudarte a completar el trámite sin cargo alguno. Si alguien se acerca a ti, ya sea en persona, por teléfono, por WhatsApp o por cualquier red social, diciéndote que por una cantidad de dinero te garantiza que recibirás el aumento más rápido, o que puede conseguirte un retroactivo mayor al que te corresponde, o que tiene contactos dentro del IMIS que pueden agilizar tu caso, estás frente a una trampa. No des tu número de seguridad social, no des datos de tu cuenta bancaria, no firmes nada que no entiendas completamente, y si tienes alguna duda sobre si algo es legítimo o no, llama directamente al IMES al número de atención al pensionado antes de hacer cualquier otra cosa. Las únicas instituciones que tienen autoridad para tramitar y modificar tu pensión son el IMSS directamente y en algunos aspectos la CONSAR. Cualquier oferta de ayuda externa a cambio de dinero debe tratarse con mucha precaución. Ahora quiero detenerme en algo que pocas personas mencionan cuando hablan de pensiones y beneficios del IMSS, algo que tiene que ver con la dignidad y con lo que estos derechos realmente representan. Hay personas que cuando escuchan hablar de trámites y de solicitudes sienten algo parecido a la incomodidad, como si pedir lo que les corresponde fuera molestar, como si solicitar el porcentaje adicional fuera una petición de favor al instituto. Y no es así en absoluto. Las asignaciones familiares y la ayuda asistencial no son regalos. No son programas sociales que el gobierno da por generosidad o por campaña electoral. Son derechos establecidos en una ley que lleva más de 50 años vigente, una ley que tú contribuiste a sostener, con cada semana que cotizaste, con cada quincena en que te descontaron del salario sin que nadie te preguntara si querías o no, con cada año que trabajaste, muchas veces en condiciones difíciles, muchas veces sacrificando tiempo con la familia, muchas veces aceptando empleos que no eran los que soñabas pero que aseguraban la cotización. Todo eso construyó, semana a semana, el derecho que hoy tienes, el derecho a una pensión mensual. Y dentro de ese derecho está también el derecho a las asignaciones familiares, si tienes dependientes, y el derecho a la ayuda asistencial. Si vives solo, no es el IMIS haciéndote un favor, es el IMIS cumpliendo con lo que la ley le ordena pagar. Y la única manera de asegurarte de que lo recibes completo, todo lo que te corresponde sin que nada se quede en el camino, es conocer tus derechos y ejercerlos. Eso es lo que hacemos aquí. Darte la información para que puedas ejercer lo que es tuyo, sin intermediarios, sin confusión, sin que el lenguaje técnico de los documentos oficiales sea una barrera entre tú y lo que ya ganaste. Vamos al resumen porque queremos que salgas de este video con todo absolutamente claro y con la posibilidad de compartirlo con quien lo necesite. Los pensionados bajo la Ley 73 del IMIS, es decir, quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, pueden recibir un incremento permanente en su pensión mensual, a través de dos mecanismos, las asignaciones familiares y la ayuda asistencial. Este incremento puede llegar hasta el 55% sobre la pensión base, dependiendo de los beneficiarios que se acrediten. Y para verlo reflejado en el pago de agosto de 2026, el trámite debe realizarse lo antes posible. Si tienes esposa o concubina que dependa económicamente de ti, el incremento es del 15% sobre tu pensión mensual. Por cada hijo menor de 16 años, 10% adicional. Por cada hijo de entre 16 y 25 años que estudie en institución reconocida, 10%. Por cada hijo con discapacidad que le impida trabajar, 10% sin límite de edad. Por cada padre que dependa económicamente de ti, 10%. Si no tienes esposa, ni hijos, ni padres dependientes y vives solo, tienes derecho a la ayuda asistencial del 15% por soledad. Es un derecho automático que solo necesitas solicitar ante el IMIS. Los documentos que necesitas son tu identificación oficial vigente, tu CURP y las actas o constancias que correspondan a tu situación familiar. El trámite se realiza de manera gratuita en cualquier subdelegación del IMES o en tu unidad de medicina familiar. Todos los trámites son completamente gratuitos. No necesitas gestores, no necesitas intermediarios. Solo necesitas acudir al IMES con tus documentos y explicar que quieres registrar o actualizar tus asignaciones familiares o tu ayuda asistencial. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si esta información te fue útil, compártela ahora mismo con todos los pensionados que conozcas, con sus hijos, con sus familiares, con los vecinos, con cualquier persona mayor que reciba una pensión del IMES bajo la Ley 73. Porque hay personas que llevan años sin cobrar lo que les corresponde simplemente porque nadie les explicó que existía este derecho. Y tú puedes cambiar eso con un solo mensaje: compartir este video en este momento. Dale me gusta si llegaste hasta aquí y si esta información te fue de utilidad. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguna actualización importante sobre pensiones, derechos del trabajador y todo lo que el IMS y el gobierno actualizan
sin avisarle a nadie directamente. Seguimos trabajando para que los pensionados de México siempre estén informados, siempre estén protegidos y siempre reciban lo que les corresponde. Cuídate mucho. Hasta el próximo video.